Imágenes en senos paranasales. Para entender mejor el tema, vamos a dar una breve revisión sobre la anatomía de estas estructuras. Los senos paranasales son cavidades de aire dentro de la cara rodeadas por hueso. Se encuentran en pares y reciben el mismo nombre del hueso en el que se localizan. De esta forma tenemos senos maxilares, frontales, etmoidales y un seno esfenoidal. A diferencia de los demás senos paranasales, que se componen de un solo compartimiento, los senos etmoidales están formados por múltiples celdillas, que se localizan en dos zonas, celdillas etmoidales anteriores y posteriores. Dentro de las funciones que cumplen estas cavidades están el de disminuir el peso de la cabeza, humidificación y calentamiento del aire, y de caja de resonancia para la voz. Existen muchos estudios imanológicos en donde podemos estudiar estas estructuras. Dentro del estudio radiográfico, tenemos que es el más convencional y simple. Es muy sencillo y rápido de realizar. Sin embargo, no es el método mejor recomendado para evaluar los senos nasales, pues tiene muchas limitaciones. El mejor método es la tomografía computarizada. Sin embargo, la radiografía es más barata y no todos los centros de salud cuentan con un tomógrafo a su disposición. Existen 4 proyecciones estándar. La primera es la proyección lateral. En esta, el plano sagital del paciente se coloca paralelo a la superficie de la película y el radio incide perpendicular a la línea horizontal alemana, centrado en la nasofaringe. Se descansa sobre el lado que se desea explorar. De esta forma vamos a poder observar el seno frontal, los senos maxilares, las celdillas etmoidales, la silla turca, el hueso maxilar, la rama y angulación mandibular y los procesos mastoideos. Dentro de la proyección de Caldwell, tenemos que se va a solicitar al paciente que descanse la frente y el dorso nasal sobre la película, angulando el rayo en 15 grados. Esto va a permitir evaluar el seno frontal, las celdillas etmoidales, el tabique nasal, los cornetes inferiores, la fisura y rebordes orbitarios. Recordemos que el seno frontal va a estar proyectado por encima de la sutura frontonasal, como se observa en la imagen. Las celdillas etmoidales anteriores se van a localizar por afuera del hueso nasal, directamente debajo de los senos frontales. Dentro de la proyección de Waters, tenemos que se pide a la persona que apoye el mentón sobre la placa y separe la frente de la misma. El haz de rayos X va a incidir perpendicular desde atrás hacia adelante. De esta forma se evita que el peñasco del hueso del temporal se sobreponga sobre el seno maxilar y vamos a obtener una mejor imagen de esta cavidad. Vamos a observar, como en la imagen del centro, que en algunas radiografías el seno frontal va a estar en forma de un trébol y vamos a visualizar mucho mejor los senos maxilares. Dentro de la proyección de Hirsch, es una proyección basal del cráneo. Colocamos la cabeza del paciente en hiperflexión, logrando valorar de esta forma la base del cráneo, tanto su fosa anterior, medial y posterior, al igual que todos los forámenes. Aquí el seno mejor estudiado va a ser el seno esfenoidal. Y también vamos a poder evaluar la posición y orientación de los cóndilos, al mismo tiempo que los arcos cigomáticos. Dentro de la tomografía computarizada, esta es la técnica de imagen más confiable para determinar si los senos paranasales están obstruidos. Es la mejor modalidad de imagen para una sinusitis. Nos va a ayudar para clasificar por etapas y definir vías quirúrgicas y también de biopsia. Con la ayuda de contraste se puede definir la extensión de la enfermedad tumoral e infecciosa y su relación con estructuras vasculares. El estudio básico va a incluir cortes axiales y coronales de alta resolución, con separación variable entre uno y otro corte. En general, toda lesión o estructura que se observe en el plano debe corroborarse en otro,
Algunas estructuras se aprecian mejor en uno u otro plano. Ahora hablaremos de las variantes anatómicas de los senos paranasales y la cavidad nasal en la tomografía axial computarizada. La tomografía es el método de elección para las patologías de la nariz y los senos paranasales, ya que ésta, dando excelente detalle de la anatomía y sus variantes, localización y extensión de las patologías, y también nos muestra con toda precisión las estructuras óseas y el tejido blando. El plano axial evalúa mejor las paredes anteriores y posteriores de los senos frontales y las relaciones anatómicas entre el complejo etmoidal posterior y el seno esfenoidal, las del seno esfenoidal con el nervio óptico y las celdas de Onodi que se van a ver más adelante. En estas imágenes podemos apreciar la anatomía normal del corte axial y la presencia de los senos frontales, los senos etmoidales y los cornetes medios e inferiores, los senos maxilares y la nasofaringe. En cuanto a la anatomía normal en un corte coronal, refleja la anatomía representada en la unidad osteomeatal y la relación del cerebro con el techo etmoidal. Como se puede apreciar en la primera imagen, los senos frontales, los huesos propios de la nariz, los cornetes medios y los cornetes inferiores. Y en la segunda imagen se observan también los senos etmoidales, los cornetes medios e inferiores, el seno maxilar, el osteomaxilar y el proceso unciforme, y también el septum nasal. Con respecto a la cavidad nasal, acá se puede apreciar, como indican en las flechas, la neumatización de las apófisis unciformes. En la primera imagen podemos observar una desviación septal. Esta puede ocluir una fosa nasal, haciendo que el paciente respire por la boca. Esto aumenta la incidencia de procesos crónicos e inflamatorios recurrentes. Y en la segunda imagen se observa un cornete medio paradójico, y esto ocurre cuando la convexidad del cornete medio es lateral y no medial, alejándose del septo nasal, y esta se asocia más a sinusitis aguda y crónica. En esta imagen podemos ver las neumatizaciones de los cornetes superiores y medios, siendo más frecuente la neumatización del cornete medio, y esta puede disminuir la amplitud del infundíbulo etmoidal. En cuanto a las variantes anatómicas del seno frontal, vamos a ver que corresponden a las agenesias y a las hipoplasias, que son un tipo de malformaciones poco frecuentes, y estas pueden ser unilateral o bilateral. Como se aprecia en la imagen, podemos ver en la primera imagen una agenesia del seno frontal derecho y una hipoplasia del seno frontal derecho. Las variantes del seno etmoidal incluyen las celdillas de Haller, que son celdillas etmoidales infraorbitarias. Se observan localizadas a lo largo del piso orbitario anterior a la bula etmoidal y adyacentes al ostium del antro maxilar. En un 88% se originan de las celdillas etmoidales anteriores y en un 12% de las posteriores. Pueden causar cambios inflamatorios recurrentes del seno maxilar por disminución de la amplitud del infundíbulo. Si no son resecadas durante el procedimiento quirúrgico, pueden ser una de las causas de fracaso de la antrostomía maxilar, como se aprecia en la imagen. Otra variante es la bula etmoidal gigante. Esta bula etmoidal es la celdilla etmoidal anterior de mayor tamaño. Cuando es de un tamaño muy importante, puede disminuir la amplitud o incluso incluir completamente el meato medio. Otra variante de la celdilla esfenoidal o de Onodi son celdillas etmoidales posteriores que se extienden sobrepasando posteriormente la pared anterior del seno esfenoidal y están localizadas entre el seno esfenoidal y el piso de la fosa craneal anterior. Pueden llegar a contactar el nervio óptico y la arteria carótida interna, exponiéndolas a la lesión durante los procedimientos quirúrgicos. Como se puede apreciar en la figura, una celdilla esfenoidal o de Onodi derecha se puede apreciar la íntima relación con el nervio óptico ipsilateral. Otra variante dentro del seno etmoidal también encontramos la neumatización de la apófisis cristagali.
ya que puede asociarse a una disminución de la amplitud del ostium del seno frontal o asociarse a riesgo de acceso inadvertido a la fosa craneal anterior en caso de cirugía. En cuanto a las variaciones de la altura del techo etmoidal, la altura del techo etmoidal es de gran relevancia en procedimientos quirúrgicos de resección frontoetmoidal, ya que dependiendo de la misma se pueden ocasionar lesiones iatrogénicas. La configuración del techo etmoidal no siempre es simétrica en ambos lados, por lo que en la tomografía axial computarizada se debe medir en cada lado la distancia entre la lámina cribosa y el techo etmoidal anterior, la altura de la lamela lateral de la lámina cribosa. Aquí nos vamos a hacer ayuda de la clasificación de Querós, que se divide en tres tipos. La tipo 1, cuando se dice menor de 3 milímetros. De tipo 2, de 3 a 7 milímetros. La tipo 3, mayor de 7 milímetros, siendo esta de mayor riesgo para lesión iatrogénica. Como se pueden ver en la imagen, hay una de tipo 3, ya que tiene una medida de 10.7. Las variantes anatómicas del seno esfenoidal incluyen las hipoplasias, que son producidas por una pobre neumatización del seno esfenoidal, las hiperneumatizaciones extensas del cuerpo del esfenoide, y esta puede ser bilateral como se aprecia en la imagen, así como también la neumatización de la apófisis clinoide anterior o posterior. Esta variante anatómica de la apófisis clinoide aumenta el riesgo de la lesión del nervio óptico durante el procedimiento quirúrgico endoscópico sinusales. Dentro de las variantes anatómicas del seno maxilar, las más frecuentes son las tabicaciones, y son unilaterales mayormente, y de pared anterior. En la primera imagen se observa una tabicación de seno maxilar derecho, y hay que tener en cuenta que la pared nasal ósea suele ser débil y detrás y debajo de la apófisis uniforme, generando así un defecto que determina el hiato de drenaje accesorio para el seno maxilar, como se aprecia en la imagen, un hiato de drenaje accesorio en el lado derecho. También tenemos dentro de las variantes una hipoplasia del seno maxilar derecho.